Muy buenas noches. Un placer volverles a saludar y gracias por el privilegio de permitirnos compartir este hermoso tiempo. Nos acompaña en esta oportunidad el licenciado José Luis Fábrega, con quien compartiremos algunos temas interesantes en relación con el proceso electoral y su decisión de competir como candidato a la alcaldía del municipio más importante del país, el municipio de la capital. Bienvenido, un placer tenerlo por acá. Gracias. Partiendo inmediatamente con preguntas, inquietudes y cuestionamientos, después de haber participado como miembro de la Asamblea Nacional, ahora Asamblea Nacional de Diputados, en varios periodos, ¿qué le anima a incursionar en otra posición diferente, en una en la cual evidentemente fue exitoso por las veces que fue reelegido? Uno en la política tiene que saber escuchar a las personas y a los dirigentes que en un momento dado lo apoyan. En enero del 2010, en una reunión que me invitaron, una reunión que acudió más de 200 personas de diferentes latitudes del Distrito Capital, me plantearon la posibilidad de que aceptara aspirar a la alcaldía de Panamá como precandidato en el PRD. La vida es un lleno de retos. Uno quiere ser mejor hijo, uno quiere que sus hijos sean mejores profesionales espiritualmente, y en ese sentido nosotros asumimos ese reto, y asumimos el reto con la condición de que sola y única íbamos a participar como precandidatos a la alcaldía de Panamá, que no íbamos a estar aspirando como precandidatos a la diputación por un cuarto periodo y candidatos a la alcaldía. Habiendo tenido ese respaldo, y le decía yo a estos dirigentes, bueno, no solo el asunto es buscar los votos, el asunto es que me acompañen durante todo el proceso de las elecciones primarias, y le decía en aquel entonces, de salir exitoso, que nos acompañaran durante los 5 años como futuro alcalde. Y nunca pensamos realmente que el reto fuera tan grande y fuera tan tenaz. El Distrito Capital lo componen 4 circuitos electorales, el 8-7, 8-8, 8-9 y el 8-10. Y proviniendo yo de uno de ellos, el 8-8, el segundo, tercero más grande del país, empezamos a caminar, y entre más caminaba, tengo que confesarle, sentía que no avanzaba. Y me permitió la posibilidad de poder ver otras realidades fuera de mi circuito, al punto de que en reuniones posteriores que teníamos en el circuito nuestro, el 8-8, yo le decía: ustedes no tienen ninguna necesidad, aquí no hay ningún problema. Problemas tienen en Chilibre, que no hay calles, no hay agua, no hay centro de salud. Problemas tienen en corregimiento de Pacora, y así sucesivamente. Y en ese caminar nos fue nutriendo para darle gracias a Dios de las bondades que Él nos había dado a nosotros. Muy bien. ¿Cómo se siente? ¿No está usted cansado? Porque la población sí está cansada de una campaña, en nuestro modo de ver, extremadamente larga, costosa, y al punto de llegar a un deseo de que esto termine y concluya. ¿No es la sensación que usted tiene? Cansancio físico y mentalmente por un lado, pero por el otro lado, luego de conocer otras realidades, yo desearía que la campaña durara más tiempo para poder llegar a muchos hogares, más tiempo para poder empaparme más de lo que sufren los panameños de a pie, día a día. Aquí en la capital es como si existieran 2 ciudades, 2 realidades. Una realidad es la que tiene todo, y otra realidad es la que realmente parte el alma. No tienen absolutamente nada. Siguiendo esta consideración, en algunos países la campaña es regulada, de manera que los procesos electorales son más definidos y más cortos. ¿Estará usted de acuerdo con eso? Yo obviamente voy a estar de acuerdo. Nosotros las elecciones primarias fueron el 2 de junio del año pasado, y vengo haciendo campaña desde el año 2012 de manera continua, ininterrumpida. Una campaña costosa, y no es costosa porque los candidatos lo queramos, es costosa porque el comercio, aprovechándose del periodo electoral, encarecen los costos. Las cuñas de radio, prensa y televisión aumentan para todo lo que tiene que ver política.
Así que nosotros definitivamente estaríamos de acuerdo en una campaña en la cual existieran topes de campaña, existieran topes de donaciones, existieran topes de tiempo. Y de gasto. Y de gasto, ¿no? Yo creo que en vez de tener que los candidatos estar gastando, invirtiendo en las campañas, este dinero se pudiera estar utilizando de una mejor manera en ayuda social. ¿Cuál es su formación política? Sabemos que es un político de trayectoria, pero ¿cómo podría usted definir su ideología, su pensamiento político? Mire, yo me pudiera definir como social cristiano, sobre todo más que una tendencia en un actuar. Yo veo en nosotros los políticos como la oportunidad que Dios nos da para nosotros en ese caminar, dejar una huella positiva, esperanzadora en cada uno de los hogares donde se nos abre una puerta. ¿Cuál es el eje central que usted proyecta de llegar a la alcaldía? La prioridad de su administración. Mira, son varias, pero el eje central, y no porque esté aquí en Osana TV, tiene que ser la presencia en Cristo. Y digo la presencia en Cristo porque los que me conocen saben que estamos aquí con vida porque el Señor así lo ha permitido, luego de varios quebrantos de salud a lo largo de nuestra vida. Primero, me decían cuando yo me inicié en el tema de la política, que la política era el arte de crear ilusiones. Yo decía, para mí la política es el arte de decir la verdad ante todo. El eje central de nuestro va a ser una alcaldía enfocada al ser humano, una alcaldía enfocada a la familia. Nosotros vemos cómo todos los gobiernos, alcaldías pasadas y presentes, enrumban y hacen énfasis en una alcaldía moderna, una alcaldía de infraestructura. Pero ¿de qué nos sirve una alcaldía si los seres humanos, hombres y mujeres, que habitamos y vivimos en la capital, no tenemos la esencia básica, no tenemos agua, no tenemos transporte, no tenemos centro de salud? Entonces, ¿de qué nos sirve toda esta infraestructura en una ciudad de concreto si la esencia básica, que es el ser humano, no, las tenemos olvidadas y las dejamos a un lado? ¿Cómo vislumbra usted el trabajo con un equipo de representantes de corregimiento que al parecer va a tener un fraccionamiento en cuanto a la partidocracia, o sea, al origen y a la inclinación política? Usted va a tener que trabajar con representantes del PRD, con representantes panameñistas, con representantes de CD, de los cuales, en teoría, no tendrá la mayoría. En principio, puede ser que sí, pero indudablemente habrá un consejo municipal fraccionado, ¿no? El final del camino de la obra alcaldicia nuestra son los residentes, no son los representantes de corregimiento. Y voy a trabajar en igualdad de condiciones con los representantes de corregimiento de mi partido, el PRD, y los demás colectivos políticos. Yo no voy a hacer, y gracias a Dios esta entrevista está grabada, no voy a hacer una distinción, a menos si una persona está en otro partido que no sea el mío. Igualdad de condiciones, porque si yo vamos a poner, pastor, que hubiera alguien de otro partido político, y yo lo castigo porque mi candidato no ganó, al final del camino lo que estoy perjudicando son a los hombres y mujeres, a los residentes de ese determinado corregimiento. Y en mi alcaldía eso no va a suceder. ¿Usted firmó el pacto ético? Firmé el pacto ético. ¿Qué piensa del pacto ético? Muchas personas son de la opinión que algunos, mientras firmaban el pacto ético, en ese mismo instante estaban enviando cuñas a los medios que contradicen mucho la firma del pacto ético. Yo creo que deja mucho que desear, y más que firmar un pacto por firmar un pacto, los políticos en ese actuar, si firmamos un pacto y hacemos lo contrariamente opuesto, estamos dejando un mensaje negativo a los jóvenes, a los niños de este país. Y en lo que a mí respecta, hemos en cada una de las 3 campañas anteriores para la Diputación de 1999 demostrado con votos, no hemos tenido la necesidad de tener que hacer campaña sucia, destruir propaganda, en fin. Y en esta campaña, por más que hemos sido sujetos, usted habrá visto las vallas nuestras, que nos han pintado de todo, nos han sacado campaña sucia, nunca, óigase bien, nunca van a oír de José Luis Fábregas ningún adjetivo ni ningún verbo negativo contra ningún otro candidato que esté aspirando conmigo al mismo puesto. He escuchado la proposición de un candidato a diputado de dividir el distrito capital y crear un nuevo distrito, el distrito norte.
¿Cuál es su opinión en ese sentido? Yo me opongo a todos los fraccionamientos. El dinero, en vez de estar haciendo, que deberíamos estar utilizando en proyectos de inversión, al fraccionar corregimientos, al crear nuevos corregimientos, crear nuevos distritos, el dinero lo vamos a estar gastando en gastos de operación, en gastos administrativos, en burocracia. Un ejemplo, el estado de la Florida. Sí. El estado de la Florida es más grande en habitantes, en extensión territorial. Sin embargo, administrativamente hablando, es mucho más chico que toda la estructura administrativa de la República de Panamá. Entonces, a mí lo que me interesa es el dinero utilizarlo eficientemente, eficazmente, y no estar gastándolo en gastos administrativos. Sí, hay ciudades 10, 5, 6, 4 veces más grandes que la ciudad capital, tanto en población como en territorio, y no se andan dividiendo ni subdividiendo. Así es. Digo esto porque yo pienso, coincido en su pensamiento, que el fraccionamiento y las divisiones a la larga no contribuyen. Y experimentos como el que se hizo en San Miguelito, de un distrito especial, a la larga ha demostrado que no fue la mejor idea tampoco, porque encontramos a una sección que antiguamente perteneció al Distrito Capital, que hoy no pertenece, pero que esa separación no le ayudó a tener ni mejores servicios, ni mejores calles, ni mejores condiciones de vida para los que allí viven. Eso puedo prever yo que ocurriría con la creación de aquel propuesto Distrito Norte. Más bien pienso que debería haber una especie de coordinación entre las administraciones de los diferentes municipios que tienen que ver con el área canalera que concentra la mayor cantidad de población del país. Hablemos del Distrito Capital, San Miguelito, Arraiján, Chorrera, de manera que se pudiera coordinar los servicios básicos, incluyendo transporte, porque se da el fenómeno que gran cantidad de la población que vive en Arraiján y en Chorrera trabaja realmente en la capital. Así es. Y tienen gravísimos problemas de traslado y olvidémonos de otro tipo. Hay un crecimiento tan desordenado en Arraiján, por ejemplo, que no hay planificación de ninguna naturaleza. Y cuando por necesidad y obligatoriedad de la administración se hace una calle, ni siquiera puede ser bien trazada, ni hay aceras, ni es complementaria con otro tipo de servicios. Pienso yo que el próximo alcalde, tanto del Distrito Capital como de los otros municipios conexos, deberían tener algún tipo de coordinación, de manera que les permita un trabajo hacia futuro con una proyección independientemente de la corriente política o del partido del cual hayan sido beneficiados con el voto popular. Su opinión en ese sentido. Yo coincido, por ejemplo, el municipio de Panamá y de San Miguelito, donde estaba la antigua estatua Rubel, nos separa una sola calle. Sí. Tiene que existir una relación de trabajo, una coordinación. Por ejemplo, en el Distrito Capital, 23 corregimientos, cada uno anda por su lado. El alcalde tiene que ser el pastor ovejero de esas 23 ovejas. Igual manera, el país tiene que estar coordinado los trabajos. No puede ser que el municipio de Panamá sea un ente aislado del municipio de San Miguelito. Tiene que haber una relación. Y en ese sentido, como yo le decía esta mañana a este amigo, para pelear se necesitan dos. Y los que conocen a José Luis Fábrega saben que nosotros somos conciliadores, nosotros somos pacifistas. Y lo que buscamos al final del camino es dejar un trabajo hecho. Que la historia nos juzgue si fue bueno, mediocre o malo. A mí no me preocupa si la mayoría de los representantes son de otros partidos o poder trabajar en coordinación con el futuro alcalde de San Miguelito o cualquier otro municipio cercano. Es de suponerse y lógicamente que usted desearía y hará todo lo que sea necesario para que su candidato presidencial sea escogido en las elecciones del 4 de mayo, el candidato del Partido Revolucionario Democrático. Pero si no fuera así, por X o Y razón, ¿trabajaría usted con otra administración ejecutiva? Vuelvo y repito, para pelear se necesitan dos. Mi candidato Juan Carlos Navarro. Haré todo lo que esté en mi poder dentro del marco de la ley, la ética y la moral, para que este domingo que viene sea el nuevo presidente de la República. Si en un caso muy remoto ganara cualquier otro, yo estoy claro en las funciones mías como alcalde, la tarea es muy grande, en un municipio descentralizado,
y haremos lo que tengamos que hacer, tocaremos las puertas para que esa inercia de este sistema presidencialista que todo lo quiere acaparar se pueda ir poco a poco en un organigrama coordinado, se pueden ir cediendo, que por ejemplo el impuesto de inmueble, el impuesto sobre la renta, en los negocios que competen al Distrito Capital, quede en el municipio de Panamá y que sea el municipio de Panamá el que tenga que tributar un impuesto al gobierno central. Que el municipio de Panamá no solo se dedique al ornato, que yo le pueda dar mantenimiento a las calles, le pueda dar mantenimiento al drenaje pluvial, le pueda dar mantenimiento a todas las escuelas públicas que estén ubicadas en el Distrito Capital y que sea el Ministerio de Educación el que se dedique única y exclusivamente a crear las políticas educativas, los planes de formación, los planes académicos. Y yo le garantizo que en ese sentido, las escuelas públicas de Distrito Capital, trabajando coordinadamente con el representante de corregimiento, porque creo en la descentralización. Descentralizar es solamente delegar. Va a requerir de un presidente que sea un estadista, que tenga una visión de futuro y que quiera pasar la historia, de ceder un poco el control político, que a su vez el control económico, ¿no? Y que las comunidades es la única manera que puedan prosperar, descentralizando los municipios, descentralizando los gobiernos. Si seguimos las encuestas, si las encuestas como medio científico de medir la inclinación o tomar la foto de un momento son reales, todas indican que usted va a ser el favorecido con el voto. ¿Se siente usted triunfalista? Si fuera por las encuestas, yo nunca hubiera llegado a la Asamblea en 1999, ni en el 2004, ni en el 2009. Si fueran por esas mismas encuestas, yo nunca hubiera ganado, hubiera sido triunfador en las elecciones primarias del pasado 2 de junio. A mí una encuesta, le digo la verdad, yo no le presto mucha atención. Ni me causa triunfalismo, ni depresión. Sé lo que tenemos que hacer, lo hemos venido haciendo, sobre todo diciendo siempre la verdad. Prefiero perder un voto a decir una mentira y que el día de mañana me salga a relucir. El 4 de mayo, la estructura que tenemos, una estructura de hombres y mujeres sanos en los 23 corregimientos, irán a buscar los votos, irán a defender los votos, irán a custodiar que la voluntad popular se respete hasta cuando se cuente el último de los votos. Siguiendo la misma línea de pensamiento, esas mismas encuestas que le colocan a usted con un voto mayoritario y con una diferencia considerable con quien le sigue en la segunda posición, dicen también que su candidato a presidente no tiene el mismo favor. ¿Piensa usted que se dará el voto cruzado en esta elección? Nosotros estamos haciendo y tomando todos los correctivos a fin de asegurarnos que el 4 de mayo el electorado mayoritario del Distrito Capital, que es lo que a nosotros nos compete, esos votos vayan dirigidos a la candidatura de Juan Carlos Navarro y que así se pueda convertir en el próximo presidente de la República. Muy bien, nosotros nos vamos con nuestro director por un espacio muy corto, son solamente algunos segundos. No cambie la sintonía porque ya regresamos con esta interesante entrevista. Estamos de vuelta y continuamos con nuestro amigo José Luis Fábrega en esta amena conversación, más que entrevista, sobre sus proyecciones, sus planteamientos en relación con las elecciones de este 4 de mayo. Nos interesa conocer su pensamiento con respecto a proyectos como el metro. La próxima línea del metro debe conectar a la línea 1 con la proyectada línea que se extendería hasta la 24 de diciembre, entendemos, ¿no? ¿Qué injerencia tienen los municipios en este tipo de, pudiéramos llamar, megaproyectos, que dependen más que todo del Ejecutivo? A nivel macro, nosotros tuvimos la oportunidad hace un mes y medio de estar en Medellín,
donde nos reunimos con el gobernador Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia. Y él fue el autor y el artífice de lo que era la línea del metro. A diferencia de la nuestra, aquí tenemos un metro por un lado, un metrobús por el otro. Allá uno agarraba, tomaba el metro, paraba, por ejemplo, en la estación que se llamaba Hospital, y ahí paralelamente el metrobús también es el punto de partida. ¿Cómo podemos hacer los municipios? Algo sencillo, las rutas internas. En los 23 corregimientos de la capital, la gran mayoría de ellos no existen rutas internas para poder llegar a una parada de un metrobús o a una parada de un metro. La función nuestra es tratar de integrar, establecer las rutas internas con rutas municipales a través de transporte interno para que los ciudadanos puedan, desde sus puntos internos de su corregimiento, poder llegar, poder transportarse y tomar el metro o el metrobús. A nivel macro, yo creo que el gobierno central tiene que tratar de ver cómo fusiona paradas en común, el metro con el metrobús, y que no sean cosas aisladas, que es lo que hasta ahora se ha estado viendo. Me decían personas, por ejemplo, en los lotes de Pacora, para poder salir de los lotes de Pacora y llegar a la 24 de diciembre, en taxi les cobra $7 la salida y $7 la entrada. Quiere decir que si una persona tiene que salir los 7 días de la semana, le cuesta $420 al mes. Entonces, si le toca eso, no tiene ni para comer, ni para educación, no, se le fue el salario, se le fue todo. Aquellos que ganan esa cifra. Sí. Entonces, el aporte nuestro como alcalde, creyente y convencido en la descentralización, es poder trabajar coordinadamente con el órgano ejecutivo a fin de poder tener de manera integral el transporte que saque a los ciudadanos hacia las paradas del metro y el metrobús. Ese es el aporte nuestro. Hay una preocupación o un tema que está dentro del sector de toda la población y es el costo de la canasta básica. ¿Qué injerencia tendría el municipio de Panamá para tratar de abaratar lo que tanto preocupa a las familias más humildes de Panamá? Primero, la alcaldía nuestra no se opone ni pretendemos como alcaldía quebrar o perjudicar a ningún supermercado, ninguna barrotería. El municipio puede perfectamente establecer, y es lo que nosotros vemos y coincidimos con Juan Carlos Navarro, y coincidimos, digo, porque esto salió de una conversación que tuvimos él y yo, establecer estratégicamente en los corregimientos donde la geografía y las leyes lo permitan, y digo esto porque en San Felipe, por ejemplo, sería muy difícil poderlo poner, establecer mercados municipales en donde el municipio lo único que se va a dedicar es a la construcción, mantenimiento y seguridad de estos mercados municipales, y que sea el productor del campo, sin intermediarios, que pueda vender sus productos de calidad a bajo precio, al igual que el micro y el pequeño empresario. ¿Y cómo se logra este bajo precio? Si usted, por ejemplo, va a una cadena de supermercados y quiere vender sus productos, primero, el tiempo de financiamiento. Usted negocia con la cadena y dice 30, 60, 90 días. Ese financiamiento tiene que cargárselo al costo del producto que está vendiendo. Si usted en un supermercado quiere tener una presencia, un espacio en la estantería, es producto de otra negociación. Entonces, en el municipio, cobrando este productor, este micro y pequeño empresario, cobrando en efectivo y no teniendo que esperar 30, 60 o 90 días o el tiempo pactado, le permite bajar y que el consumidor tenga una canasta básica mucho más barata. Y la posibilidad de que estos negocios puedan establecerse a lo largo y ancho de los 23 corregimientos en volumen se va a traducir en costos más bajos para el consumidor de Distrito Capital. Esta pregunta me imagino que usted la ha contestado un montón de veces y que llega el momento en que por lo repetitiva que se torna pudiera ser engorrosa o pudiera pensarse que hay una mala intención. Pero usted sabe que uno de los puntos en que usted se le critica es el que haya pertenecido a diversos partidos a través de su trayectoria política. ¿Cómo resuelve usted la inquietud del televidente Radio Escucha que cuestiona eso desde la tranquilidad de su hogar o detrás del volante donde nos va escuchando o siguiéndonos por internet donde quiera que esté? En pocos minutos le voy a contar la radiografía de nuestro pasar político. En la Democracia Cristiana militamos porque un hermano nuestro nos pidió como empresario que ayudáramos a un político que fue vicepresidente de la República a buscar donaciones y nos inscribimos.
En el partido arnulfista, que fuimos electos diputados del circuito 88 hoy, anteriormente 89, nosotros terminamos los 5 años del mandato popular que nos dio. Terminamos en el año 2004. Nosotros unilateralmente decidimos no buscar la reelección por un sinnúmero de factores a nivel interno del partido, el cual tomamos la decisión de no hacerlo. Corrimos por el partido Solidaridad y fuimos nuevamente electos con mayor cantidad de votos que en la contienda pasada. ¿Por qué no terminamos los 5 años? Porque el partido Solidaridad estaba negociando con el partido Unión Patriótica y fue la dirigencia del partido Solidaridad que nos dejó en libertad a varios diputados, que cada uno cogió un destino político diferente. No fue que yo salté, como se llama, tránsfuga, fue la dirigencia que nos dijo, tienen hasta tal fecha, antes que se realice el Congreso, para que ustedes tomen la decisión. Y yo le ve consulta al Tribunal Electoral y nos dijeron, están en la libertad y no están violando ninguna norma, ni están violando el hecho de que el electorado les dio un voto para un partido. En el 2006 nos inscribimos en el PRD, al cual tenemos 8 años, 7 años de estar militando, 8 años de estar militando en este partido, el cual nos hemos mantenido y nos seguiremos manteniendo. Que algunos candidatos frustrados, ya sea porque no tienen la aceptación, y me refiero a candidatos a la alcaldía de Panamá, no tienen la aceptación, o que las encuestas que ellos les creen no les favorecen, ¿verdad? A nosotros nos tienen sin cuidado los comentarios y los ataques. El que ha seguido nuestra trayectoria política en la Asamblea sabe que hemos actuado de manera vertical y honesta. Lo importante no es en cuántos partidos políticos hemos estado. Lo importante es la huella que hemos dejado en el caminar político. Y prueba de esto es que en la contienda del año 2009 salimos con una cantidad abrumadora de votos mucho mayor que en las contiendas pasadas. La pregunta es, esos candidatos que nos están criticando hoy en día, que veamos con cuántos votos han ido sacando a lo largo de su trayectoria política. Si han ido en ascenso como nosotros o en descenso como ellos. Y las críticas que nos han hecho la actual alcaldesa, la verdad es que nosotros no vemos el destello negativo, vemos el destello positivo que podemos aprender y mejorar como seres humanos que no somos perfectos, pero estamos dispuestos a que nos critiquen, a mejorarnos como políticos y como seres humanos. No tiene que ver directamente con la alcaldía, pero por su experiencia, su capacidad y su conocimiento viene la pregunta. Las modificaciones al Código Electoral crea un nuevo sistema de elección en los circuitos plurinominales. No existe ya el voto plancha. En su opinión, esto genera una competencia interna que trae no solamente la competencia política, sino el fraccionamiento del propio partido político, o sencillamente el candidato va a buscar su elección sin importarle mucho la suerte que corra el partido en su circuito. Fue una movida astuta por parte de los diputados de gobierno. Digo que fue una movida astuta porque ya pasaron las elecciones primarias y el único partido que real y genuinamente hizo elecciones para todos los cargos de elección popular fue el PRD. Al eliminar el voto en plancha, se crea una contienda a nivel interno desgarradora, máscara contra cabellera. Y el PRD fue unas primarias en todos los puestos muy difícil y muy competitiva. Ahora, vamos a ir paralelamente a esto. Se elimina el voto en plancha y tiene que ver, querramos o no, lo que son las partidas circuitales. Esto es una matemática. Se elimina el voto en plancha, quiere decir que ya no hay voto cruzado en una elección interna. Cada candidato sabe cuánta cantidad de votos necesita sacar para no solo ganar en las primarias, sino ganar en las elecciones generales. Entonces, las reglas de juego han cambiado. Toda la estrategia, todas las estadísticas pasadas a esta contienda electoral quedan sin efecto. Esto es un nuevo escenario y cada candidato tiene que ir ajustando su estrategia para lograr ser favorecido con los votos el próximo 4 de mayo. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, ¿considera usted que
tanto el Tribunal Electoral como los partidos políticos han hecho una docencia adecuada, suficiente, que el elector está bien informado y bien instruido sobre la manera como debe votar? Específicamente para los puestos de presidente, alcalde y representante, la respuesta es afirmativa. Creo que el Tribunal Electoral y los partidos han hecho docencia. En cuanto a los circuitos plurinominales, los votos en plancha, circuito nuestro el 88, en donde existen 5 candidatos por cada partido, existe una gran confusión todavía. Uno dice, sí, plancha, voy a votar por este y este. Y si en este domingo un votante marca en los circuitos plurinominales, por ejemplo, en el circuito 88, Juan Díaz, Río Abajo, San Francisco y Parque Lefebvre, marca en la casilla, en la papeleta para diputado, más de un candidato, el voto queda completamente nulo. Y ya compete a los partidos políticos y a cada candidato hacer su proselitismo, hacer su docencia para que cada uno se asegure de que sus votos no van a ser eliminados. En el caso suyo no hay este problema, porque usted va en una sola casilla, la número 1. Así es. Pero los otros 2 candidatos, bueno, hay muchos otros candidatos, hay el del FAT y también está... Es aplicable para todos los candidatos de presidente, alcalde y representante, es fácil. Y la mecánica es pero el alcalde, si la foto o el nombre de la persona aparece en la casilla de 2 partidos y el elector, por querer decir yo soy fanático de mi amigo, y marcan los 2, le anulan el voto. Anuló el voto. Tiene que escoger cuál es el partido que desea emitir su voto y en base a eso poner su ganchito, un solo gancho. Y eso es importante por muchas razones, no solamente por la razón de la elección directa de su candidato, sino también hasta por la subsistencia del partido. Así es. Aquí en estas reglas van a haber muchas sorpresas, partidos que andan en 3 y 2, los partidos pequeños, partidos tradicionales, si no logran que sus candidatos convenzan con propuestas al electorado, pudieran desaparecer en esta contienda electoral. Muy bien. Y otra vez sobre este pensamiento para pasar en el último bloque a otra línea. El Ejecutivo propuso la segunda vuelta electoral. Sin embargo, los 2 principales partidos que hoy son oposición, que es el Partido Revolucionario Democrático y el Partido Panameñista, por razones filosóficas, ideológicas, políticas, las que quiera, se opusieron. Sin embargo, en mi opinión, ni el candidato a presidente de la República, ni la mayoría de los candidatos a alcaldes en el país llegarán con más del 50% de los votos. La realidad de este voto atomizado en 3 grandes secciones no indica que en Panamá llegó la hora de repensar lo de la segunda vuelta electoral. En el caso del Partido Revolucionario Democrático, en la Asamblea el argumento no era de oponerse a una segunda vuelta electoral, era que querían que la aplicación fuera inmediata, o sea, en esta vuelta. Y las reglas de juego tienen que ser equitativas, tienen que ser parejas para todos los partidos, e inclusive hasta para los independientes, los candidatos de libre postulación. No puede ser que se va a establecer una segunda vuelta promovida por el partido de gobierno, estando en gobierno, teniendo los resultados. Si me hubieran dicho, o nos hubieran dicho, que va a ser en efecto a partir de la elección del 2019, posiblemente el resultado o las interpretaciones fueran completamente diferentes. Entonces, ¿estarían de acuerdo en que el país necesita una segunda vuelta? Yo no puedo hablar porque no soy el vocero oficial del PRD. Pero su opinión personal. La opinión personal es que yo creo que una segunda vuelta pudiera definir mucho. Serviría para que de manera mayoritaria el presidente o la presidenta que ganara tuviera un porcentaje importante, ¿no? Yo personalmente no me opongo a una segunda vuelta, pero ya queda a los partidos políticos en el proceso de negociación ver qué es lo que ellos deciden. Los partidos pequeños a lo mejor dirán, a mí no me conviene porque tengo que ir de cola de león. Preferiría yo ser cabeza de ratón, como dice el dicho. Así que yo creo que esto es un tema que hay que darle análisis, que se perdió una oportunidad valiosa. Sí, pienso que hay que analizarlo de manera teórica, con cabeza fría,
viendo las experiencias de otros países, considerando que es una tendencia casi universal, son muy pocos los países que no tienen segunda vuelta ya, y el sentido de la representatividad y la legitimidad que le da sobre todo al Ejecutivo de tener un respaldo mayoritario dentro de los que decidieron elegir, porque en Panamá existe una cultura de elección. Así es. Pero hay países donde se eligen con 40% de los votantes, van a las urnas menos del 50% de la gente, en otros van 60%. Aquí se perdió la oportunidad de oro cuando en la Asamblea se discutió por más de un año las reformas electorales y se incluyó sobre todo el tema de la segunda vuelta. Y cuando recuerdo yo a la diputada Dana Castañeda, que estaba presidiendo la reunión, miembro del partido de gobierno, y estaban los tres magistrados, o el hoy ex magistrado Gerardo Solís estuvo presente. Y la pregunta que yo le hice fue, usted está en completa libertad del partido para poder analizar todas las reformas electorales sin libertad y sin directrices del mismo partido. Me dice, sí. Y la realidad fue completamente otro. Se perdió el tiempo, se perdió la oportunidad de oro. Si se hubiera querido realmente hacer una legislación en materia electoral a futuro, se hubiera puesto las fechas. Haber dicho, aplicable a partir de la elección del 2019 y es perfectamente legal haberlo hecho. Pero yo creo que el objetivo fue dilatar, perder el tiempo. No se establecieron topes, no se establecieron, por ejemplo, que uno pudiera venir aquí a Osana TV y pautar en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones, ¿no? sí. Hay partidos que tienen su propia televisora, entonces eso creaba cierta suspicacia y cierta desconfianza. Sí. Bueno, son temas que valdría la pena considerar tan pronto se instauren las nuevas autoridades, el sistema político electoral panameño vea qué futuro queremos, los partidos políticos, la sociedad civil, las organizaciones le presenten al Tribunal Electoral, porque hay temas que son prioritarios y que no podemos postergar y que no podemos repetir en el próximo proceso electoral. Nosotros nos vamos con nuestro director. Es un tiempo muy breve. Por favor, no se aparte de su pantalla porque viene la parte final y más interesante de esta entrevista. Todos aceptamos el sistema democrático como el óptimo en las circunstancias de nuestra historia para dirigir los destinos de un país. Sin embargo, ninguna democracia es perfecta y ninguna escapa de sus vicios. En su opinión, en la realidad panameña, ¿cuáles serían las cosas corregibles de nuestra democracia o cuáles serían nuestros vicios democráticos? Yo creo que el país, Panamá y el mundo entero está viendo un mundo capitalista, un mundo en el cual el Dios dinero prevalece sobre el amor al prójimo, el ayudar a las personas porque les nace. Si se llama demasiada democracia en algunos lugares, y digo demasiada democracia es malo, se dedica a dialogar, pero nunca se aterriza. Yo quisiera un sistema democrático en el cual los valores hacia la familia, los valores hacia el ser humano prevalecieran sobre el poder y el mantener un partido político en vigencia. Yo quisiera un partido político, una democracia en la cual hubiera igualdad de oportunidades contra los candidatos de libre postulación, que no lo hay. Los candidatos de libre postulación aquí en Panamá se dice que existe, pero tienen que pasar un vía crucis muy grande. Están en muchas desventajas. En muchísimas desventajas. Desde inicio hasta el final. Yo desearía un sistema democrático en el cual se eliminara el cociente, el medio cociente y el residuo, que se sumaran y se pusieran de mayor a menor voto. Los partidos, sencillo. Salieron porque alguna gente se van a sorprender
para poner un caso, el Partido Republicano tiene 7 candidatos en San Miguelito. Uno sacó 30,000, otro 29,000, el otro 25, el otro 24. El cociente es 30,000, salió el primero. El Partido Demócrata Unido tiene también 7 candidatos. Uno sacó 18, otro 14. ¿Y qué va a pasar? El de 18,000 votos va a salir por el medio cociente y el otro que tenía 29,000 votos no sale porque no llegó al cociente. Entonces, eso también cuestiona la democracia. Pero algunos dicen, bueno, por el sistema representativo y las minorías y todo, pero eso es lo que está trayendo es un canibalismo interno dentro del partido por tratar de llegar, porque si no llego, otro que en otro partido tiene menos, pero por el sistema de cociente y residuo va a salir. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Debe ser una persona, un voto. Una persona, un voto. Un solo voto. Y que se sumen y que se tabulen. Y los más votados son los que son. Y si un partido se lleva a los 7, se los llevó. Se los llevó. Así lo quiso el pueblo. Así es. Así lo quiso el elector. Pero en el sistema actual vamos a encontrar gente deprimida y afectada e incluso gente que entró en la política y que fueron candidatos y que no entendieron el sistema de elección plurinominal hasta que un día nos sentamos y en una entrevista como esta les expliqué y dice, ¿cómo? Eso es así. Y ya eran candidatos. Otra cosa del sistema democrático y no lo entendían. Que yo cambiaría fuera que todos los servidores públicos, y esto es inconstitucional lo que voy a decir, todos los servidores públicos, una vez pasadas las elecciones, que se borren los partidos políticos. Para evitar la correteadera, para evitar la presión, para evitar el clientelismo. La presión porque no eres parte. De hecho, nosotros hace 2 años íbamos a presentar esa iniciativa a sabiendas de que era inconstitucional. Y nos recomendaron que no lo hiciéramos porque íbamos a quedar como ignorantes. Pero ¿valdría la pena todas estas recomendaciones enviarlas al Tribunal Electoral? Hay que hacer, en el caso de esta última, pastor, habría que hacer una reforma constitucional. ¿No? Pero esa era se me adelantó a la pregunta. Esa era la otra pregunta que venía en la línea. ¿Es su opinión con respecto a la necesidad de una nueva constitución o si sencillamente reformando esta con el sistema que ella misma prevé de la doble asamblea o del plebiscito, el referéndum, es suficiente? Tenemos 2 vías, una nueva constitución o una reforma de esta constitución. Yo creo que hay que hacer esta constitución, esta ya está suficientemente emparchada. Una constitución en la cual en cada artículo sea blanco o negro. La constitución nuestra en muchos artículos está a la libre interpretación. Es muy gris. Entonces, yo creo que ya ha llegado la hora que sea una constitución nueva, puntual, definitiva, y que no se esté emparchando, que se apruebe esta asamblea y que la ratifique a la próxima asamblea, porque hay intereses tras bastidores y hay intereses. Yo creo que si realmente nosotros queremos este país nuestro, el momento ha llegado de que sea una constitución sencilla, una constitución en la cual el tamaño de la asamblea de 71 diputados se reduzca a más de la mitad. Bueno, yo no sé si más de la mitad. Pero recordemos cómo era antes, diputados provinciales. Sí. Y en ese sentido se va a reducir o se pudiera eliminar el clientelismo político para poder salir por una provincia. Primero, el que tiene recursos va a tener que pensar en gastar esos recursos porque un diputado no hay manera humana que pueda recobrar esos dineros. Correcto. Y que sea voto a voto, una persona un voto, se elimine el cociente, medio cociente residuo y que los diputados salgan por provincia y por comarcas ahora. Eso sería lo ideal y me parece que en alguna manera elevaría un poco el nivel de aquellos que quisieran aspirar también a una diputación, porque es muy difícil aspirar a una diputación circuital con alguien que ya tiene los recursos, que maneja las partidas, entonces se circunscribe a un representante más grande, un representante agrandado. Pero que nos eliminen las partidas. Sí, no a la figura esta de un diputado que tiene que legislar, que tiene que crear leyes, que tiene que fiscalizar, y se queda todo en un diputado clientelista que otorga, que da, que permite. El que quiera hacer leyes, que vaya a la asamblea a hacer leyes, sin manejo de partidas circuitales, de manera directa o indirecta.
los que queremos hacer trabajo comunitario, que corran para representantes de corregimiento. Una cosa no está distante de la otra, una cosa no es opuesta a la otra. En los próximos 5 años, si el pueblo le favorece, si Dios le da la gracia y la salud, para finalizar el año 2019, ¿qué ciudad quisiera ver usted? Si usted tuviera estos 5 años al finalizar su periodo, ¿cómo veríamos nosotros la ciudad capital? Yo quisiera una ciudad capital amigable a los residentes, una ciudad capital en la cual las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, pudieran moverse libremente por nuestra ciudad. Yo sueño con una ciudad verde, soy enemigo del concreto. Y en este sentido, en la alcaldía nuestra, los permisos de construcción se darán siempre y cuando no atente contra el medio ambiente, no atente contra la calidad de vida de las personas. No puede ser que usted tenga en su casa y por los contactos políticos le cambien la zonificación del lote y que la inversión de toda una vida de su casa en cuestión de meses se le haya ido por el piso. Y amén de qué hablar de la insatisfacción de tener camiones, equipos pesados. Yo sueño con una ciudad en la cual el sistema de transporte sea todo integral en una red de metrobús, de metro, de rutas internas. Sueño con una ciudad en la cual hayan parques y complejos deportivos llenos de árboles, plantas ornamentales. Sueño con una ciudad que tenga un solo tipo de nomenclatura de calles y avenidas, que no uno se tenga que referir que si el negocio, que si este otro por aquí, el cual eso nos complica a todos. Sueño con una ciudad con aceras más anchas. Una ciudad que tú puedas marcar el GPS, puedas marcar Google, y calle tal, y te llegas sin problema. Y llegas. Sí. En fin, y las propuestas nuestras en lo que hemos caminado y hemos podido compartir no son fuera de este mundo, son propuestas perfectamente realizables en 5 años. Su opinión de la cinta costera 3. Yo creo que, y esto lo venía yo elaborando, para el punto de vista turístico es impresionante. La pregunta que me hago es, real y genuinamente, no se hubiera podido, antes de hacer toda esta inversión en todos los gobiernos, haber redireccionado calles y avenidas y haber probado. Y recuerdo yo esto porque salió un señor que era experto, así se definía él, en movilidad, y decía, aquí no hay que hacer ningún paso de lado, aquí nada más que hay que definir las prioridades, sincronizar los semáforos y todos esos cientos de millones de dólares que han costado todo esto, no los pudiéramos haber ahorrado. No podemos negar que la cinta costera 1, 2 y 3 como ciudad deja un emblema que los turistas quedan impresionados. La pregunta es el costo-beneficio. Su opinión sobre el cuarto puente sobre el canal. Yo creo que nosotros primero tenemos que, uno dice en el puente de las Américas, dejarlo como un puente emblemático. De nada nos sirve un cuarto puente sobre el canal si realmente una vez que llegamos a tierra firme seguimos teniendo los mismos problemas que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos el Corredor Sur. El Corredor Sur, una vez que llegamos a tierra firme, seguimos teniendo el problema. Veamos, por ejemplo, tenemos la Tumba Muerta, tenemos la Transísmica, tenemos la Vía España, tenemos la calle 50, tenemos el 50 en la avenida Cincuentenario. Estas 5 avenidas llegan a un punto en que todas se fusionan en una sola. Y lo único que estamos es engañándonos nosotros mismos. Vamos mucho más rápido, pero llega un momento en que llegamos al cuello de botella y el problema no lo hemos resuelto. Y en el otro sentido, nosotros tenemos Vía Porras, Vía Brasil. ¿Cuál es la solución entonces? Yo creo que la solución, hacer un alto de lo que ya tenemos existente desde mi perspectiva y tratar de sincronizar semáforos, tratar de orientar entradas y salidas en calles y avenidas como un experimento, pero no estemos improvisando y jugando con el dinero de manera irresponsable. El que viene aquí ve una ciudad majestuosa, pero los panameños, hombres y mujeres que vivimos en este país, nos damos cuenta que realmente no hemos resuelto nada. ¿Piensa usted que se debe o no construir la línea 2 del metro? Yo creo que sí, pero hacerlo de manera integral en una red en la cual
tengamos unas rutas internas que saquen a las personas hacia esos troncales. Yo no me pudiera oponer a esto. Lo que hay que ver es cuánto ha costado, si real y genuinamente el costo de la línea 1, 2, 3 y las que ven en un futuro, realmente ese es el costo real de hacer estas obras. No podemos actuar de manera irresponsable. Aquí va a llegar el momento en que va a tener que venir un gobierno y subir impuestos para poderle hacer frente a todas estas obras, a todos estos costos, a todos estos endeudamientos. Muy concreto por causa del tiempo. Su opinión con el problema que ha habido con la empresa SACIR, el Grupo Unidos por el Canal y el retraso en la entrega del tercer juego de esclusas. Me decían empresarios españoles que ellos no entendieron cómo les asignaron ya sea mejor precio a esta empresa. En España, esta empresa SACIR es una empresa completamente quebrada, con falta de liquidez. Y acá nosotros, y no es que porque estoy en un partido de oposición, yo creo que debemos haber hecho el estudio antes de, ¿no ha costado más? Pero ¿No ha costado en millones? todo caso, en ese momento usted era gobierno. No. No se entregaron los... Eso no se aprobó. Se hizo la licitación. Torrijos. Eso lo hizo el gobierno desde el punto de vista de asamblea. No teníamos los elementos como diputados para nosotros poder lo que sabemos ahora. Nosotros como diputados manejamos presupuesto y como diputados hacemos leyes, pero no todas las cosas, no tenemos todos los elementos. Al final del camino fue el gobierno el que ejecutó la obra. ¿Piensa que en diciembre de 2015 tendremos el canal concluido, el tercer juego de esclusas? Si todos los factores y todos los actores involucrados en esto apuntamos en la misma dirección, se debería tener. Porque le hago la pregunta por no puede ser que ahora tenemos, por ejemplo, vientos de huelgas que van a afectar. Bueno, ya lo afectaron. Ya está afectado. Tenemos así por un lado, tenemos esto por el otro. Y al final todo eso es encarecimiento. No, pero no solamente eso. Hay ante tribunales internacionales la demanda por sobrecosto que ha puesto Grupo Unidos por el Canal, que puede elevar el costo en un fallo a favor de ellos. Pero además de eso, lo que en derecho se llamaría el lucro cesante. Así es. Si tú estabas esperando recibir el canal en octubre del 2014 y que eso comenzara a generar ingresos, pero te vas 14 meses o 16 meses más donde no vas a generar ingresos, ahí el canal va a perder por lo menos, yo calculo así a grosso modo, unos $1.000 millones. Más que el canal, porque al final del camino el Estado panameño es garante de todo esto. Sí, entonces en lo que debe pagar de más en lo que no va a recibir en un tiempo que debió estar recibiéndolo, aquí el Estado, el país, los panameños, hemos perdido una gran cantidad. Así es, porque la contribución, el aporte del canal al gobierno central se va a ver reducido. Se va a ver reducido. Y aparte de eso, la imagen, el orgullo que teníamos de un manejo tan excelente, mejor que los norteamericanos del canal, a nivel internacional ya hay cuestionamientos sobre la fiscalización que debió haber con respecto a las mismas empresas y al sistema de construcción y a los costos que ellos presentaron porque algunos han hecho un estudio y han visto que parte de la estrategia de SACIR en otros países fue presentar un costo inferior para luego presentar adendas y entonces irse... Yo creo que en ese sentido el gobierno nacional y todos los panameños hemos cerrado fila. Exactamente. ¿No? Hemos cerrado fila y todos hemos respaldado lo actuado por la ACP. Y en ese sentido, aquí no se puede hablar de gobierno y oposición. Tenemos que hablar como panameños y panameños todos. Muy bien. ¿Tendrá usted alguna pregunta para mí? ¿Puede hacerme alguna pregunta? La que usted considere. Bueno, la única pregunta, más que pregunta, es una petición. Con mucho gusto. Pedirle a ustedes que oren por nosotros, no solo de aquí al domingo, sino Dios primero durante los próximos 5 años. Cuente con nuestra oración, es nuestra obligación, es nuestro deber. La Escritura dice, rogad por los que gobiernan y los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Sepa usted que no solamente porque es candidato y si mañana, por la gracia de Dios y el favor del pueblo, llega a la alcaldía, contará con nuestro apoyo, sino de manera incondicional, como persona, como ser humano, como alma,
aquí en delante del Señor tenemos la responsabilidad de cubrir con nuestra oración y de compartirle la palabra del Señor. Y de hecho, quisiera hacerle entrega de este humilde obsequio, un libro que se llama Si Jesús fuese alcalde, escrito por Bob Moffitt con la colaboración de Carla Tesch. Algunas realidades de aquí tienen que ver con ciudades muy grandes, ciudades de otros países, pero algunas realidades sí tienen que ver con cosas que son comunes a cualquier alcaldía de cualquier parte del mundo. Y estoy seguro que la lectura de este libro pudiera de alguna manera contribuir a ese gran acervo que ya usted tiene y a su preparación de tantos años para este puesto. Si me permite una oración, como usted nos las pidió, vamos a hacerlo inmediatamente. Padre nuestro, Padre bueno, Padre de amor y misericordia, Dios de planes y propósitos, tú que quitas reyes y que pones reyes, que has escogido en tu voluntad hombres y mujeres para momentos especiales, suplico que bendigas a mi hermano José Luis, que lo guardes, lo libres de accidentes, de peligros, de enfermedades, de robos, atracos, asaltos, situaciones comprometidas, que le des de tu gracia, de tu sabiduría, que bendiga a su familia y que, oh Dios, pueda aceptar el designio del pueblo como la voluntad tuya para el resto de su vida. Y si está en tu voluntad esta posición, tú le darás la gracia, la sabiduría, la fuerza y los recursos. Y si es otra la decisión, le darás el entendimiento para humillarse y saber que la vida no termina, sino que tú siempre tienes una puerta nueva abierta. Tu bendición sobre él, pues, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A usted que nos ha seguido durante estos minutos, gracias por su amable sintonía. Confiamos que cumpliremos nuestra responsabilidad ante Dios y ante la patria el próximo domingo 4 de mayo y que aceptaremos la decisión del pueblo como la decisión de Dios. Que el Señor les bendiga. Hombre, muchas gracias.